Comenzamos hoy hablándoles de comunicaciones, o mejor dicho, de malas comunicaciones. Miramos para empezar a la Sierra Onubense, la Sierra de Arcena y Picos de Aroche. Y ya saben ustedes que desde hace algunas semanas la línea Huelva-Zafra se encuentra cerrada y no hay fechas, lamentablemente, para su reapertura. La sierra sigue incomunicada, ya digo, por tren, pero con carreteras además en pésimo estado. Tanto la Nacional 435 como la Nacional 433 están siendo objeto de críticas, de quejas, de protestas desde hace ya no meses, sino desde hace ya algunos años. De esta forma comenzamos nuestro tiempo de actualidad, este tiempo de análisis en el que además vamos a mirar a otras infraestructuras pendientes. El PSOE garantiza, mientras tanto, la construcción de la presa de Alcolea y también la alta velocidad hasta nuestra provincia. Así lo ha afirmado el cabeza de lista del PSOE por Huelva de cara a las próximas elecciones autonómicas, Mario Jiménez. Miraremos a otras cuestiones, en este caso al próximo 17 de mayo, ya saben ustedes, jornada de elecciones autonómicas. Se ha conocido en las últimas horas una de las últimas encuestas, la que ha elaborado la empresa GAT3 para el diario ABC, donde se viene a decir que el Partido Popular de Juanma Moreno revalidaría la mayoría absoluta, mientras que el PSOE sigue hundiéndose en intención de voto. Y nos ocuparemos de otras cuestiones que también son objeto de polémica, en este caso a nivel nacional, la regularización de inmigrantes. El Partido Popular ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de provocar un auténtico caos con la improvisación para esta regularización masiva. Ahí ven ustedes las imágenes del pasado fin de semana del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que vino a protagonizar junto con María Jesús Montero un mitin en Gibraleón. Son cuestiones que vamos a abordar, entre otras muchas, en este tiempo de actualidad, en este Hoy Debatimos, que de esta forma comenzamos. Bienvenidos. Y como siempre decimos, un plantel de lujo, es la pura realidad, para abordar estas y otras cuestiones que puedan surgir en nuestro programa. Manuel Cayuela es muchas cosas: concejal del PP en el Ayuntamiento de Valverde del Camino, su localidad, también vicepresidente de la Diputación, diputado provincial de Infraestructuras y también sufridor de la Nacional 435, quien más, quien menos también lo es, pero él es sufridor habitual, podríamos decir, ¿no, Manuel? Muy buenas. Diario, muy buenas noches, y bueno, la verdad que agradecido de que esta es mi primera convocatoria. Pues esperemos que no sea la última. Y en un buen plantel, como dice, de compañero. Sí. Pues nada, pues hablaremos de esa situación de la Nacional 435, de la que se viene hablando. Yo recuerdo el desdoble, que era una demanda constante desde hace ya, Manuel, años, ¿verdad? Mira, voy a plantear una circunstancia que la vivimos diariamente, y cualquiera que la coja como yo todos los días sabe. Yo me llevo todos los días entre 10 y 15 minutos justamente la confluencia de la 435 con la 49, y con una obra yo creo que sencilla de unos millón y medio de euros podríamos solucionar un problema, que es que el acceso en esa rotonda ahora mismo es un cuello de botella, y todas las personas que venimos de la sierra, de la Andévalo, de la Cuenca Minera, de Triguero, de Bea, nos encontramos ahí con un verdadero atasco, uniendo ello a la gran cantidad de camiones que vienen de la mina, ¿no? Pues eso, además del estado de conservación, bueno, pues ese atasco diario unido a la mala conservación de la carretera hace que sea un verdadero infierno, y que haya personas que busquen alternativas por carretera secundaria para evitar este cuello de botella que se encuentra ahora mismo en la 435 a diario. Tremendo. Bueno, pues bienvenido, Manuel Cayuela. Damos también la bienvenida a uno de nuestros colaboradores habituales, José Antonio González. José Antonio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas noches, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? Seguimos hablando, aunque yo sé que, José Antonio, hay algunas infraestructuras pendientes que hablamos un día sí, una semana sí y la otra también, bueno, de la presa de Alcolea, que no acaba el gobierno echar las culpas a la Junta al gobierno, y ahí está que no vemos avance, ¿no? Es verdad que esto parece un poco el día de la marmota, porque estamos siempre con la misma cuestión. Sí. Aquí lo que yo creo que toda la ciudadanía lo que demanda es que haya colaboración institucional entre los diferentes gobiernos para abordar esas infraestructuras. Pero también hay que resolver el debate, también eterno, de si esa agua que se recolectaría allí sería apta para el consumo o no. A lo mejor hay que hacer una serie de obras adicionales
para acondicionar ese agua, ¿no? Claro, hay que mirar un poco todo. Pues bienvenido José Antonio González y damos también la bienvenida al director general de la Cámara de Comercio de Huelva, Arsenio Martínez. Arsenio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Antonio. Bueno, pues seguimos demandando esa alta velocidad entre Huelva-Sevilla y esa demanda que sería un proyecto, en fin, muy importante para el desarrollo socioeconómico tanto de la frontera hispana como la frontera portuguesa. Hablamos de esa demanda de unir por alta velocidad Sevilla y Faro a través de Huelva, pero si no somos capaces, Arsenio, de que la línea Huelva-Zafra esté funcionando después de su rehabilitación integral, se dijo, en fin, que es un poco surrealista, ¿no?, la situación, ¿no? Sí, y además lo peor de todo es que no pasa nada, es decir, se suspende la línea con Zafra y no pasa nada. Huelva estamos acostumbrados a ese de que pasan grandes acontecimientos que nos dejan prácticamente incomunicados y no pasa nada. Estamos acostumbrados a esta dejadez en muchas ocasiones y la propia población muchas veces se va relajando y no siente esa rabia que debería de sentir de que estemos absolutamente incomunicados. Comentabas la línea Sevilla-Huelva-Faro. Sí. Realmente es buscar un aliado porque la línea Sevilla-Huelva veíamos que no se iba a construir, no tenía mucha viabilidad hacer un Huelva término, o sea, terminaba la vía en Huelva, moría en Huelva. Lo que hemos buscado es un aliado para que sea un circuito y podamos buscar gente que apoye nuestra demanda. Por eso es esa reivindicación que desde la Cámara de Comercio empezamos ya hace unos años con Sevilla, Huelva, Faro. Pues bienvenido a Arsenio Martínez y damos también la bienvenida al cuarto contertulio, en este caso a través de Zoom. Es otro de los sufridores habituales, podríamos decir, del estado de la Nacional 435 y la Nacional 433. Es veterinario, es vecino de Aracena, es Alfredo Martín Porrino. Alfredo, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Antonio, y a todos los contertulios. Encantado de estar con vosotros aquí esta tarde. Muchas gracias igualmente. Bueno, pues ya digo, podemos entrar ya en materia. ¿Qué está pasando y por qué el Gobierno? Bueno, antes de entrar en detalles, vamos a escuchar lo que dijo en las últimas horas, hoy mismo, el cabeza de lista del PSOE por Huelva, Mario Jiménez, a la pregunta de que por qué estaba parada todavía la línea Huelva-Zafra. Él aducía a motivos de seguridad y ya también aprovechaba para cargar contra el Partido Popular y contra la Junta de Andalucía, a los que acusaba de utilizar demagogia a la hora de referirse a esta situación de la Huelva-Zafra. Escuchamos a Mario Jiménez. Se hace mucha demagogia, lo hemos visto hace muy poco con Málaga, a todo un presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía como Moreno Bonilla mentir vilmente sobre el impacto del cierre de una vía. Como comprenderán quien nos está viendo y quien nos está escuchando, las vías se ha invertido en la Huelva-Zafra 200 millones de euros, muchísimo dinero para abrirse y para explotarse con todas sus capacidades. Si no está en uso de viajeros, tiene que ver con la seguridad. ¿O es que pretende el Partido Popular que se pongan en marcha, como ha ocurrido con Málaga, y toda esa mentira vil del impacto de los 1.300 millones de euros que después ha demostrado que se han desbordado las cifras de turismo en la provincia de Málaga esta Semana Santa? Se hace mucha demagogia, lo hemos visto hace muy poco con Málaga. Esto es lo que viene a decir Mario Jiménez sobre la situación en la que se encuentra la línea Huelva-Zafra en estos momentos. Él aduce a motivos de seguridad y al mismo tiempo aprovecha para cargar contra el Partido Popular, partido al que pertenece Manuel Cayuela. Para empezar, ¿qué opinión le merece lo que ha dicho el cabeza de lista del PSOE, Manuel? Bueno, yo no quiero entrar en polémica. Yo lo primero, como ingeniero que soy, la primera reflexión que hago es que como una carretera, en este caso un ferrocarril que se pone por 200 millones de euros al servicio de los ciudadanos, prácticamente un año después de haberse abierto y después de haber hecho esa inversión, está cerrado debido a las últimas lluvias, ¿no? Parece que es algo incongruente. Nosotros, por ejemplo, tenemos una red de carretera en Diputación de 850 kilómetros, hemos tenido incidencias, pero ya todas las carreteras que estaban cortadas por la lluvia están abiertas y estamos hablando de carreteras que evidentemente tenían algunas patologías previas y evidentemente pues las lluvias se han acelerado. Por tanto, no entendemos cómo después de esa inversión tan importante en este caso el ferrocarril está cerrado, pero un tema todavía que a mí me preocupa más, que yo añadiría en cuanto a lo que hemos hablado antes, me decía muy bien Arsenio, de las infraestructuras que necesita Huelva. ¿Cómo si Huelva necesita el transporte de mercancía y en este caso de mineral a través del ferrocarril, cómo esta vía que prácticamente pasa por las puertas de la mina, tiene una parada en Valdealamusa, a día de hoy sigue sin poder transportar ni una tonelada de mineral,
cuando el transporte colapsa las carreteras secundarias y principales de la provincia de Huelva. Es decir, después de 200 millones no se ha podido invertir nada para que esa problemática, que es la saturación que tienen las carreteras provinciales de transporte, en este caso de la mercancía de la mina, no se haya podido solucionar. Con lo cual yo entiendo que más allá de la política, más allá de las discusiones que yo creo que son estériles, hay una reflexión que tenemos que hacer, es que después de una inversión de 200 millones de euros, una borrasca termina con la apertura de la lluvia, de la vía, y una borrasca, en este caso, hace que muchos ciudadanos no se puedan desplazar. Pero además de ello, 200 millones no han permitido que no se pueda transportar ni una sola tonelada de mineral. Pero la mercancía se sigue transportando, o sea, a nivel de mercancía la línea sigue funcionando. Sí, pero yo la reflexión que hago es que ahora mismo Huelva es una potencia a nivel de Andalucía, a nivel de Europa, en mineral. Estamos generando una cantidad, por ejemplo, Aguas Teñidas estamos hablando de 4,6 millones de toneladas que producen al año, evidentemente después hay que convertirla en el concentrado de cobre, pero que ni una sola tonelada se pueda llevar al puerto de Huelva a través del ferrocarril cuando, insisto, pasa por la puerta de Valdealamusa y ese ferrocarril llega a Huelva capital. Y sin embargo después tenemos infraestructuras como la Diputación de Huelva, carreteras que están totalmente colmatadas de un transporte de mineral que evidentemente colapsa las carreteras y genera accidentes de tráfico, mala conservación de carreteras y una serie de circunstancias. Con lo cual creo que se ha perdido una oportunidad que con esa inversión se haya puesto en valor, como digo, el transporte de mercancías y además, insisto, como ingeniero que soy, 200 millones de euros pueden entenderse que tras una lluvia ese ferrocarril permanezca cerrado. Yo creo que algo no se ha hecho bien. No sé, evidentemente, no conozco las circunstancias que permiten, en este caso, mantener la vía cerrada, como decía el señor Jiménez, por tema de seguridad, pero hay que decir que se han invertido 200 millones de euros y unas lluvias las han cerrado. A día de hoy la Diputación de Huelva, creo que la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento no tienen ninguna sola carretera cortada y no se han invertido 200 millones de euros en las carreteras de Huelva. Por tanto, creo que hay que pedirle responsabilidades a quien ha hecho ese proyecto, a quien lo ha gestionado y, por tanto, creo que sí tenemos motivos para pedir responsabilidades. Y después yo digo, como insisto, de fondo, creo que es un debate para mí fundamental y es que muchos ciudadanos sufrimos a día de hoy el desgaste de las carreteras, sufrimos el colapso de las carreteras porque la alternativa del ferrocarril para el transporte del mineral a día de hoy en Huelva no se contempla. Y creo que ahora mismo, precisamente desde el punto de vista estratégico de España, los fondos europeos no nos permiten destinar dinero para arreglo de carreteras, pero sí nos permiten destinar fondos para la mejora del transporte de mercancías a través de ferrocarril, con lo cual es un objetivo estratégico de España. Por tanto, creo que desde el Gobierno de España y de la captación de fondos europeos y a la hora del punto de vista estratégico, creo que no se están haciendo bien las cosas en materia ferroviaria y el resultado es que no solo en la vía Huelva-Zafra, también en la Huelva-Sevilla, la Madrid-Málaga, es decir, estamos viendo que Andalucía tiene un déficit ahora mismo en materia de infraestructura, cuando precisamente, insisto, el ferrocarril es el transporte que más fondos europeos recibe, en este caso de la Unión Europea. Bueno, y desde Aracena, Alfredo, ¿cómo se ve esta situación? Porque claro, los principalmente perjudicados son los vecinos de la comarca de la Sierra, más de 30 municipios que se encuentran aislados por tren, ¿no?, desde hace ya meses. Nosotros llevamos este tiempo que comenta Antonio, nosotros llevamos muchos años, bueno, del tren olvidados prácticamente, del tren olvidados porque aquí hasta que ha habido, bueno, era la línea que más desprendimientos tenía, la línea en peor estado de todas las que había en España, según había cierta información al respecto. Aquí el problema que hay es que Huelva está totalmente abandonada en este sentido, pero es que yo creo que tenemos que dejarnos ya de hablar de las cosas así levemente y demás. Es que esto es una verdadera vergüenza. Esto es una vergüenza que no tiene explicación. Yo tengo mucho contacto con el sur de Badajoz también, por circunstancias profesionales y demás, y bueno, en el mes de octubre conocí a unos señores en Fregenal de la Sierra y bueno, nos presentaron y eran trabajadores, eran técnicos de System, una empresa, una subcontrata de Adif, que venían a la vía. Y yo les pregunté, digo, pero si la vía se ha inaugurado el arreglo nuevo hace unos días, fue en el mes de septiembre, creo recordar. Dicen, no, hombre, esto queda aquí. Nosotros hemos alquilado ahora aquí una casa para quedarnos entre semanas y demás, y la hemos alquilado por 2 años. Es decir, esto lo saben de más. Lo saben de más que esto no está terminado, que los 200 millones de euros, que yo no sé dónde habrán ido, pero no sé, yo he visto que se han hecho obras, que se han hecho arreglos, he visto la maquinaria, he visto personal en la carretera que va
que va paralela a la 430 y 35 a la altura de entre la Nava y el cruce de Cumbre. He visto los arreglos, como han ido haciendo cosas, es decir, que se han hecho cosas. ¿Se han gastado 200 millones de euros? Yo no lo sé si se han gastado 200 millones de euros, pero que esto no tiene fin y que no nos hacemos cargo de lo que puede significar el tener, como decía Manuel Cayuela, es que los fondos europeos vienen para esto, no vienen para otra cosa. Entonces hay que aprovecharlo para esto. Claro. Si tenemos esta oportunidad, ¿por qué no se hace? ¿Por qué? A mí me llama mucho la atención de que cuando un partido político reclama algo, al partido contrario, pues no se hace, basta que lo haya reclamado el otro, porque no va a ser que se apunte tanto. Si nosotros estamos reclamando al gobierno central, estamos reclamando obras de infraestructura, obras de la 433, la 435 en la vía del tren. Si estamos reclamándolo, pues si lo reclama el PP, pues no lo van a hacer, porque esto ha sido por una exigencia de ellos, no se hace. No se hace, se hará poco a poco, pero no se pone en marcha. No es operativo para nada, con lo cual esto sigue sin servir para nada. Yo he instado 40.000 veces a alcaldes, a gente del Partido Socialista, a que ellos sean los que le exijan a su instancia más arriba el que se hagan estas cosas. Es que ya no somos, yo considero que en Huelva somos ciudadanos de segunda, pero es que en la Sierra y en el Andévalo somos ciudadanos de tercera. Ya es increíble. Lo de la 435, como dice Manolo, desde Valverde a Huelva es impresionante, pero es que hasta llegar al límite de provincia con Badajoz, eso es para ir por ahí. Eso es que quien no lo ve no se lo puede ni imaginar. Y ahora están parcheando, ahora están haciendo arreglos con la convocatoria de elecciones. Pues bueno, de momento aquí han empezado a funcionar arreglos, están en las dos carreteras, en la 433 y la 435, y llevamos 15 o 20 días que no paran. Por tramos, están haciendo unos parcheos grandes por tramos, con lo cual esto que han conseguido lo han hecho a través de una empresa, de Trasate creo que ha sido, y luego además la empresa de asfaltado, la única que hay para hacerlo, ahora no puede, los municipios que estaban haciendo pequeños arreglos, Diputación incluso creo que también, o si no que me corrija, pues no tienen, ahora el gobierno se adelanta, hay unas licitaciones que es por vía de urgencia o de emergencia, no sé, y tienen que hacerlo, y ahora dejan a los ayuntamientos, por ejemplo, sin arreglar las partes que les corresponden a ellos, porque no tienen quien les asfalte. ¿Qué pasa? Que una vez que se termine de hacer estos parcheos que están haciendo, una vez que se termine, pues esta empresa de asfaltado llegan al ayuntamiento diciéndole que hay que revisar, claro, que hay que revisar con la inflación consiguiente y que los precios que tienen ya contratados. Lo cual es un verdadero desastre, es una indignación total. Claro, tremendo. José Antonio. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que está planteado antes por parte del señor Cayuela. La administración responsable del ferrocarril es la que tendrá que dar cuenta de todos estos fallos que estamos observando y que ha hecho que esta comarca esté ahora mismo incomunicada. Pero creo que también, efectivamente, estoy de acuerdo con él en que el ferrocarril es una apuesta estratégica. Pero no solamente desde el punto de vista de las mercancías, que por supuesto que es importante, es que tenemos que también acostumbrarnos a pensar que el ferrocarril es un servicio público. Es algo que vertebra la provincia. Lo hemos hablado también en otros programas. Algo que sirve para comunicar a las personas. Y el ferrocarril, evidentemente, todas las instituciones lo dicen, es la apuesta más segura, de más futuro y a la que tendríamos que mirar en primer lugar. Pero eso significa un modelo distinto al que estamos acostumbrados a solicitar en las peticiones, porque muchas veces hablamos solamente del famoso AVE, ¿no? El AVE, cuando va a venir el AVE a Huelva, los empresarios, el PP de Huelva Capital se ha desgañitado con la reivindicación del AVE. Y hemos dicho muchas veces que el AVE, ¿hasta qué punto es importante y necesario? Lo que es necesario, lo estamos viendo hoy, es justamente una red provincial que enlace entre sí todas las comarcas, que enlace entre sí todos los pueblos, porque es un servicio público. No es algo que tengamos que mirar solamente desde la óptica de la rentabilidad, que por supuesto que es importante, pero no es la única óptica con la que la política, porque esto también forma parte de la política, tiene que desenvolverse. Necesitamos el transporte ferroviario como forma de enlazar y de unir
a las personas. Necesitamos una red provincial, reticular, bien desarrollada. Desaparecieron todos los trenes de la provincia de Huelva, salvo la línea esta de Zafra, desaparecieron todos los trenes de la provincia. ¿Cómo se puede admitir esto? Tenemos que recuperar esa red. Y tenemos que recuperarla, a lo mejor, haciendo más énfasis en eso que en el famoso AVE que es solamente un punto, solamente una demanda. No es el bien común de toda la provincia, ¿no? Sí, Arsenio. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento de que el AVE mira las provincias que tienen AVE, mira las ciudades donde hay riqueza, o sea, se trata de atraer inversiones, de atraer riqueza, por supuesto dar servicio público, como no, también. Pero si hablamos de servicio público es que Huelva tenía que estar en pie desde el minuto uno. Ahora mismo tenemos menos infraestructura férrea que hace 40 años. Hace 40 años teníamos una línea que iba a Ayamonte, ha desaparecido. Tenemos la misma línea. Fue una miopía política total de todos, incluida la sociedad. Y como decía antes, no pasa nada. Claro. Desapareció y no pasa nada. Lamentablemente, no pasa nada aquí en este programa. Sí, en más de una ocasión. Sí. Entonces, ¿qué significa? Tenemos la ocasión de traer una infraestructura de primer nivel que no solo vale para el servicio público, sino que trae riqueza. El AVE, insisto, no es solo traer un tren. Es traer una inversión, es traer un proyecto, es traer un destino turístico, es traer muchas cosas más. Entonces, claro, no podemos renunciar por eso, por supuesto, al servicio público y no podemos renunciar a que haya otro tipo de infraestructura y que Huelva esté vertebrada. Decían los titulares que la sierra está incomunicada. No está incomunicada la sierra. Huelva está incomunicada. Ayamonte está incomunicado por vía férrea. O sea, hay que hacer un planteamiento de conjunto y de todo y de un proyecto de verdad de infraestructura. Huelva tiene una deuda histórica respecto a España y respecto a Andalucía importante. No creo que ahora mismo ningún político de ninguno de los partidos pueda ponerse ninguna medalla con las infraestructuras que tiene Huelva. Entonces yo creo que eso es importante reivindicar y hacer, al margen de ideologías políticas, una petición unánime a nivel provincial del retraso de infraestructura y del déficit importante de inversiones con el que cuenta Huelva actualmente en toda la infraestructura. Hablamos de ferrocarril, pero si hablamos de carreteras, la chapuza que se ha hecho ahora mismo en la Nacional, que viene de Cartaya a Lepe, una carretera absolutamente destruida, y se ha hecho arreglo de pobre. Cuando uno tiene una obra en su casa y no tiene dinero, lo que hace es arreglar el salón y dejar las habitaciones y a la altura de sin arreglar. Un poco más. Y la Nacional, a su paso por Gibraleón, era tercermundista, ¿no? Lo siguiente, pues ha hecho lo mismo, un parcheo prácticamente y tal, ¿no? Sí, es que precisamente han hecho una inversión de callar la boca, porque es que era intransitable. Entonces lo que han hecho es dejar tramos que dentro de un año van a estar igual que los que han arreglado. No es de recibo. Y vuelvo, y no pasa nada. Claro. ¿Y por qué se ha tratado sistemáticamente así a la provincia, José Antonio? Porque ha habido gobiernos de todos los colores en Madrid. ¿Por qué se ha tratado así a la provincia? Hombre, probablemente es que seguramente el peso poblacional de Huelva hay que reconocer que es relativamente poco. Pero ¿y eso ya justifica? O sea, por el hecho de que tengamos menos demografía que otras zonas. Tú nos preguntas que por qué será. Yo no creo que haya una inquina especial hacia Huelva, simplemente es que me imagino que el peso demográfico, al ser inferior, es una desventaja, ¿no?, para la provincia de Huelva. También es verdad, estoy de acuerdo con lo que hemos dicho, que muchas veces la propia población onubense tendemos a resignarnos muy fácilmente, ¿no? Tendemos a resignarnos. Ya se ven signos de que eso no es así, pero evidentemente los servicios públicos tendrían que ser algo que toda la ciudadanía tendría que defender de modo unánime, ¿no? Por supuesto el ferrocarril, que es la gran apuesta, efectivamente, ecológica y de futuro, pero todos los servicios públicos, ¿no? ¿Qué está pasando con la sanidad? No sé si hablaremos de eso también. Eso hablamos en la pasada semana, el programa al 100%. Ahí va, tenemos que no dejar que nos quiten, que se privatice y que nos quedemos sin la sanidad pública. Y en fin, podemos abrir el marco y hablar de todos los servicios públicos que son lo que garantiza el bien común y lo que garantiza la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas. A la pregunta de por qué se nos trata así, Alfredo, ¿qué opina? ¿Por qué unos y otros nos tratan de esta forma? Bueno, yo creo que, por lo que ha dicho José Antonio, son muy pocos, con lo cual, a la hora de hacer un presupuesto, como vemos que siempre hay alguna partida, ¿no?, para Huelva, aunque sea poco, siempre hay alguna partida en los presupuestos y bien, todos muy contentos, decimos, bueno, vamos a hacer esto. Pasa ese año, pasa esa legislatura y no se hace. ¿Por qué?
Pues porque cuando hay que hacer alguna modificación de presupuesto, hay que hacer algún cambio, para hacer algún cambio y poner dinero en un sitio por una emergencia o por algo que haya que hacer extraordinario, pues hay que quitarlo de otro. ¿Y dónde se quita? Pues se quita de donde menos suene, de donde menos chillen y de donde menos parezca que se le da bombo, ¿no? Con lo cual yo creo que siempre en la provincia de Huelva, bueno, en Andalucía y en España, ¿no? Si hay que quitar, se quita de Huelva, y porque somos menos, y si hay dentro de Huelva hay que quitar, pues se quita de la Sierra y del Andévalo, porque somos menos también, porque la Sierra ahora mismo, que supone un 30% de la superficie de la provincia, con 30 municipios de 80, y con el núcleo de población que tiene, con la multitud de aldeas que hay, pues suponemos luego dentro de los habitantes de la provincia, pues no llegamos a 40.000, con lo cual pues aquí no se oyen, las voces de la sierra no se oyen. Eso es lo mismo que pasa con Huelva a nivel de Andalucía y a nivel de España, es lo mismo, con lo cual de aquí es de donde se quita siempre, por mucho que chillemos, que pidamos a nivel de parlamentos, tanto autonómicos como nacionales, pues sí, bueno, se tiene en cuenta, se debate, se dice, se sacan los siguientes presupuestos y al final no pasa nada. Todo esto que estamos hablando hoy aquí, ¿cuántas veces se ha tratado en debates de este tipo en todos lados? En la radio, en televisión. Se ha tratado 1000 veces y aquí no llegamos a nada y seguimos. Y se hace una manifestación por la infraestructura y van 4 gatos. Y no hay algo drástico ya y algo serio que digamos, vamos a poner en pie a la provincia de Huelva para que esto cambie, hombre, porque es que es una verdadera vergüenza, claro, ya que no nos tienen en cuenta para nada. Con lo cual, y nuestros políticos, ya sin entrar en partido ni nada, que se parten la cabeza a lo mejor intentando que vengan, pero yo creo que también los ningunean desde arriba, porque se echan los números y, bueno, aquí, ¿esto qué supone? Y esto, bueno, ¿qué nos aporta más? ¿Qué nos aporta menos? Y ya está. Vamos, yo lo tengo clarísimo ya, yo lo he pensado muchas veces, le he dado muchas vueltas y yo creo que bueno, que esto va por ahí. Pero esto hay que decirlo y esto hay que intentar que cambie. Sí. Y tenemos que intentar que cambie, lo tenemos que intentar nosotros, porque si no lo intentamos nosotros no lo va a intentar nadie. Y tenemos que seguir, y con todos estos debates y demás, hay que seguir diciéndolo. Pero hay que llevarlo más arriba. Hay que llevarlo más arriba. Bueno, hablamos y nuestros de qué políticos forma, deben pedirlo arriba. Sí, hacemos un breve alto en el camino para la publicidad, Alfredo, que nadie se mueva, sí. Y enseguida vamos a ver qué podemos sugerir o proponer para ver si entre todos remamos y tenemos bueno, pues esa solución a esta Huelva de la que todos, absolutamente todos pasan o parece que pasan. Volvemos en segundos. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? El presidente de la Cámara de Comercio, Daniel Toscano, hace tan solo unos días, en una entrevista concedida a Telenova, a esta empresa, bueno, pues lamentaba que se le han remitido unas cuantas cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado la callada por respuesta. Él ponía como ejemplo que al ministro de no sé qué área de la Unión Europea se le había enviado una carta y a los 15 días había respondido, pero que el presidente del Gobierno pasaba prácticamente de las instituciones, de muchas instituciones de nuestra provincia, entre ellas la organización cameral o el ayuntamiento de Huelva. Creo que también la Diputación le ha remitido algunas cartas. Había alguna esperanza de que el pasado fin de semana, en el mitin que protagonizó en Gibraleón, viniese con alguna solución a las demandas de nuestra provincia. No dijo absolutamente nada de esta provincia. El mitin que dio en Gibraleón se podría haber dado en cualquier otra zona de Andalucía, porque el discurso, bueno, pues lo centró en la política internacional, poco menos. En fin, ahí ven ustedes imágenes de su estancia en el municipio orontense. ¿Qué podemos hacer, Arsenio, para que el Gobierno de una vez por todas atienda estas demandas? Pues no lo sé, porque la verdad que lo hemos intentado todo. Le hemos mandado varias cartas al ministro, le hemos mandado cartas al presidente del Gobierno. No hemos tenido ni siquiera el acuse de recibo de esas cartas. Y lo que os ponemos creo que son respuestas a una demanda de la ciudadanía respaldada por una amplia
un amplio número de ciudadanos, independientemente del signo político. Yo creo que a Huelva además se le tiene que quitar el complejo de que Huelva necesita esas inversiones, necesita un AVE, necesita un aeropuerto. ¿Por qué no Huelva no va a tener un aeropuerto? O sea, todas estas infraestructuras y todas estas reclamaciones que hacemos al presidente del Gobierno es pensando en la Huelva de dentro de 20 años, no en la Huelva de ahora. Claro. Ahora mismo no hace falta un aeropuerto en Huelva con los movimientos que hay, evidentemente. Y con el AVE, pues si seguimos como estamos, seguiremos dentro de 20 años igual que estamos, pero es que estamos planeando la Huelva de dentro de 20 años. Y lo que no entendemos es cómo un presidente de Gobierno es menos receptivo a las peticiones que un comisario de la Unión Europea, que al fin y al cabo es el ministro de los ministros, y sin embargo, en cuanto a los ministro, pero efectivamente me quería referir a un comisario europeo. Sí, el comisario europeo nos atendió en cuanto supo cuál era nuestra demanda, nos recibió en Bruselas, y es más, se mostró muy receptivo a apoyar esa iniciativa, porque es un proyecto además que une dos países, une España y une Portugal. Pero la condición que nos ponía es que eso no tendría ninguna viabilidad si los presidentes de los dos países lo apoyaban de manera unánime. Claro, en este caso Portugal parece que sí apoya esa demanda, pero el gobierno español parece que mira para otro lado, ¿no? Y eso con el agravante de que esto lo pagarían los fondos comunitarios, ni siquiera tendría que salir del presupuesto nacional. Sí, que por cierto, se ha dicho que el puente internacional entre Sanlúcar de Guadiana y Alcautín podría perder los fondos porque parece que los deberes por parte del Ejecutivo español se están haciendo tarde, mal y tarde, ¿no? No sé si hay alguna, si tienen ustedes alguna noticia, Bueno, toda la información porque hemos tenido reuniones a tres niveles, Junta de Andalucía, Gobierno de España y Diputación de Huelva. La Diputación de Huelva sería la encargada de la conservación y el mantenimiento de ese puente una vez que el Gobierno portugués lo ejecutará, pero no solo eso, sino somos los responsables de ejecutar tanto los accesos ciclista peatonal como el acceso norte de Sanlúcar y las conexiones con las dos carreteras, San Silvestre y el Granado, ¿no? La Diputación de Huelva ha apostado totalmente por este proyecto, creemos que es fundamental, es verdad que es una iniciativa del Gobierno portugués y yo creo que tiene el respaldo. La información que tenemos por el alcalde de la Cámara, bueno, el presidente de la Cámara Municipal de Alcautín es que la apuesta del gobierno portugués es total y que si no se hace con fondo europeo, que creo que tiene el marco 26 termina ahora este año, el plazo 26 serían con fondos propios del Ministerio. Y lo que sí tiene clara la Diputación de Huelva, que Alcautín y Sanlúcar tienen que estar unidas, es una apuesta fundamental para ambos pueblos y para el desarrollo de esas comarcas y por tanto estamos trabajando ya, a expensas que evidentemente que el gobierno portugués y el gobierno de España desarrollen los permisos necesarios, pero sí estamos trabajando tanto en el acceso ciclista peatonal, que tenemos ya redactado el proyecto, como el acceso norte y también le hemos planteado a un gobierno a tres bandas, un acuerdo a tres bandas, Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputación, para que el acceso ciclista peatonal, el acceso norte y el refuerzo de las dos carreteras, la del Granado y San Silvestre, se sufrague entre las tres administraciones, 40% Gobierno de España, 40% Junta de Andalucía y 20% Diputación Provincial de Huelva, que como digo es la que se quedaría esa infraestructura una vez que el Gobierno portugués la construya y evidentemente la parte española los accesos serían de la Diputación Provincial de Huelva. Y por tanto, como digo, la apuesta es total. Creo que por parte de los técnicos y por parte de las administraciones tenemos el consenso, pero yo creo que falta, bueno, pues que políticamente, y una vez más, pues Pedro Sánchez dé el avance, porque creo que al final está también en el tejado del Gobierno de España, Pedro Sánchez que dé ese avance y primero permita, con esos permisos necesarios al Gobierno portugués, ejecutar el puente y después que ponga la financiación que se ha comprometido verbalmente ya con la Diputación de Huelva y con la Junta de Andalucía. Es que hemos tenido la oportunidad de que Pedro Sánchez haya venido precisamente en los últimos meses, en tres ocasiones, a nuestra provincia, vino a protagonizar la cumbre hispano-portuguesa en La Rábida, vino también de vacaciones en Semana Santa, lo hemos tenido este pasado fin de semana, José Antonio, y en ninguna ocasión se ha referido a la provincia y a lo que necesita, ¿no? Pues debería hacerlo, ¿no? Que para eso es el gobierno de todo el Estado, no solamente de Madrid. Efectivamente, yo vería con muy buenos ojos que el gobierno se implicara en el enlace de Huelva con Portugal, porque ahí evidentemente tenemos una posibilidad de crecimiento y de relación entre pueblos que al final son hermanos. Pero hace un momento se refería el compañero a la Huelva de dentro de 20 años, ¿no? Y yo no querría que la Huelva de 20 años sea una Huelva esquilmada o explotada solamente por los intereses de la clase empresarial. Yo creo que ahí tenemos que reflexionar un poco a qué tipo de desarrollo es el que estamos reclamando, ¿no? Infraestructuras son también esa cantidad de pozos legales e ilegales que han colapsado el Parque de Doñana y que eso necesitamos revertir esa situación. Infraestructuras son también que haya ahora mismo miles de trabajadoras y trabajadores de los campos de fresa que están durmiendo en asentamientos en mitad del campo.
sin luz, sin agua, sin ningún servicio básico. Eso también son infraestructuras para la gente que extrae la riqueza de la tierra onubense. La infraestructura más importante para cualquier ciudadana y ciudadano es la vivienda. Me gustaría saber qué políticas está haciendo la Junta de Andalucía y los ayuntamientos que tienen competencias con el tema de la vivienda. Hay una ley de vivienda que no se está aplicando. No la están aplicando los gobiernos del PP ni los ayuntamientos del PP. Cuando realmente yo creo que cualquier ciudadano y ciudadana diría que el principal problema que tiene ahora mismo la juventud y en general la sociedad entera es el precio desorbitado de alquileres y de compra y venta de vivienda. Pues un buen tema del tema de la vivienda para tratar en nuestro próximo programa. Por cierto, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una propuesta, un paquete de 7.000 millones de euros para incentivar la vivienda en nuestro país. Vamos a ver si en esta ocasión es real y cunde la inversión, ¿no? Claro. Pero las que le tocan directamente a la gente para poder, digamos, encarar su futuro, ¿no? Simplemente. Pues hablamos ahora de otro tema que a José Antonio le encanta precisamente, y es el tema de la presa de Alcolea. Es un tema recurrente del que venimos hablando desde hace ya años y años, pero ahí continúan las obras lamentablemente paralizadas. Desde hace algún tiempo la Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno central que la Administración autonómica se hace cargo de estos trabajos, si el Gobierno no puede o no quiere. Y a la pregunta de qué podría pasar o qué está pasando con la situación de la presa de Alcolea, Mario Jiménez, el cabeza de lista del PSOE por Huelva, al Parlamento andaluz, nos contaba lo siguiente. La Junta de Andalucía sabe perfectamente que ahí hay un convenio firmado que dio origen al inicio de las infraestructuras y que ese convenio es el que terminará desarrollando esa obra. La Junta de Andalucía, en vez de engañar con las infraestructuras hidráulicas y con el regadío y tomar el pelo o intentar tomar el pelo sistemáticamente al sector agrícola de esta provincia, lo que debería es ponerse a sus competencias. Mire, hemos estado con los representantes de Frehuelva y hemos estado hablando precisamente del desastre que en términos reputacionales supuso la actitud absolutamente irresponsable de la Junta de Andalucía en el caso de la Corona Norte del entorno de Huelva, ¿no? Cómo mintió el presidente de la Junta de Andalucía a los agricultores diciéndoles que él iba a garantizarle tierra, agua, para al final terminar asumiendo la realidad de un espacio físico y medioambiental que tiene una grandísima importancia. La Junta de Andalucía, como acaban ustedes de escuchar, no pierde ocasión para atizarle al presidente de la Junta y candidato a la reelección. Pero ¿qué opinión le merece, Manuel, lo que hemos escuchado? Hay una realidad y es que Huelva necesita agua. Y Huelva necesita agua porque la agricultura del siglo XXI tiene que hacer frente a que cada vez hay menos superficie arable y cada vez hay mayor población. Y por tanto el agua es la que garantiza pues que el alimento tenga que llegar a esas personas que cada vez son más en el mundo y, insisto, y la superficie arable cada vez es menor. Y para esa revolución, perdón, Manuel, de la que se viene hablando desde hace ya bastante tiempo del hidrógeno verde, el hidrógeno verde necesita mucha agua, ¿no? Exactamente. Es decir, bueno, aparte de los usos, consumo humano, pero yo me quiero centrar en la agricultura porque creo que es el final para el cual va destinado el agua. Entonces, ante esa realidad hay pocos debates. Es decir, la presa de Alcolea es una necesidad. Yo sé que hay distintas personas que a lo mejor no defienden la necesidad de la presa de Alcolea, estamos hablando de más de 200 estos metros cúbicos de agua, pero eso es una realidad que hace falta sí o sí. Segundo, nos encontramos una provincia que es excedentaria de agua. Aquí tenemos, por suerte al año, la pluviometría nuestra nos permite que tengamos ahora mismo mucha agua que no se aprovecha porque no se regula cuando llueve. Y ante esa circunstancia, la necesidad de la infraestructura está de manifiesto. Tercero, hay una voluntad desde hace ya 20 años, una Junta de Comuneros, entre la cual me encuentro, donde solicitamos a que el Gobierno de España ejecutara, estamos hablando del año 2004, que ejecutara esa presa, y hay voluntad por todas las partes, instituciones, comuneros y administraciones para, como digo, garantizar que tenga Huelva esas 200. Estamos hablando de la mejor superficie agrícola de la provincia de Huelva, porque aquí hay otras zonas, como la zona del Andévalo o la zona incluso de la parte ya sur de la sierra, que también están ahora mismo en transformación, pero no tienen la calidad agronómica de las tierras que tienen precisamente las que tiene destinada la presa de Alcolea. Y por tanto, ante esa realidad, lo que falta es una administración competente, que es el Gobierno de España, que ponga de una vez de manifiesto pues, la realidad de la ejecución de las obras. Estamos hablando de que aquí un portavoz del Partido Socialista ha dicho que el Gobierno de España sí apuesta por la presa de Alcolea,
pero sin embargo vemos que hay quien pone en duda la calidad de las aguas, hay quien pone en duda la necesidad de esa presa o incluso pone en duda la ejecución de la misma. Ante eso tenemos ya unos hechos constatados, que Pedro Sánchez lleva 8 años al frente del Gobierno de España y en esos 8 años no se ha ejecutado absolutamente ni un solo metro cúbico de la presa de Alcolea frente al Gobierno anterior, que sí puso en marcha la obra y que sí ejecutó hasta un 22% la presa de Alcolea, que por motivo de la UTE que tenía adjudicada de incumplir una serie de parámetros, pues quedó resuelto el contrato. Ante eso lo que había que haber hecho es volver otra vez a rehacer el contrato, hacer la licitación y volver de nuevo a poner en marcha esa ejecución, pero claro, para ello hay que creer en la presa y yo por desgracia lo que percibo es que el Gobierno de España no cree en la presa de Alcolea y por tanto se buscan distintas excusas, se busca que si los lixiviados mineros, se busca que el agua no va a ser válida, se busca que no hay necesidad de agua en Huelva, que hay que regular, se buscan 40.000 excusas para al final el proyecto llevar 8 años parado. Yo creo que el Gobierno de España ha demostrado, y el Partido Socialista actual, que el anterior que lideraba Juan Antonio Millán y otros líderes del Partido Socialista demostraron que sí estaban por la presa de Alcolea y lo demostraron con hechos, pero el actual Partido Socialista no demuestra con hechos que cree en la presa de Alcolea y por tanto tenemos que dar, creo que los ciudadanos de Huelva y yo como comunero de la Junta de la presa de Alcolea, creo que tenemos que dar cabida a otras opciones políticas que garanticen el desarrollo de la presa de Alcolea, porque los actuales, insisto, han demostrado que no creen en la presa de Alcolea y que por muchos años que estén en el gobierno no la van a desarrollar. Por tanto, creo que no hace falta más que la evidencia de los hechos de que hay una administración ahora mismo en el Gobierno de España que no va a desarrollar la presa de Alcolea por muchos años que se lleva. Sí. Y Alfredo, como observador de la actualidad que es, en fin, ¿cómo ve la situación? Estamos ante otra asignatura pendiente, otro proyecto ahí que se comenzó y quedó en un 20% de ejecución, ¿no, Manuel? Exactamente. ¿Cómo ve la situación, Alfredo? Yo creo que, como ha dicho Manolo, cada vez se necesita más agua, cada vez consumimos más agua y a todos nos gusta comer a un precio asequible y hoy por hoy es cuando más barato se ha comido de la historia. Es decir, en los años 60 la cesta de la compra suponía el 60% de los ingresos de una familia y en 2018 pues suponía el 17%, 16, 17%. Con lo cual no se ha comido más barato nunca. Pero esto, como está evolucionando el tema agrario, el tema ganadero, el tema de aguas, yo creo que va a cambiar. Y entonces cuando empiece a dolernos la cartera es cuando nos vamos a dar cuenta de las necesidades que de verdad tenemos, ¿no? Huelva, como bien se ha dicho, es excedentaria en tema de agua. Nosotros este año mismo, pues en la sierra llevamos recogido más de 1.100 litros por metro cuadrado desde septiembre, en lo que va de año agrícola. Eso es mucha agua que la mayoría se pierde porque no hay infraestructuras que la aprovechen, que se pueda recoger para aprovecharla, para almacenarse y para luego distribuirse, ¿no? Con lo cual, eso es totalmente injusto, no se debería consentir, ¿no? Como digo, en la sierra que llueve tanto, que ese agua podría recogerse e ir hacia el sur, hacia los sitios donde más se cosecha, donde más se cultiva y demás, pues nosotros somos carentes de agua todos los años. Hay que pueblos que no tienen abastecimiento de agua en verano, muchos pueblos en la sierra, que hay que andar llevando camiones cisternas de unos pueblos a otros, porque los pantanos que tenemos aquí van a Sevilla, son de la cuenca del Guadalquivir, y el pantano de Aracene, el pantano de Zufre, pues va por el río Ribera de Huelva y va a Sevilla. El anillo hídrico, que llevaba 20 y tantos años proyectado, en esta legislatura se está empezando a hacer, se ha empezado a hacer la primera fase, esperemos que continúe y que se termine, porque eso sería importantísimo. Pero el tema de la presa de Alcolea, como tantas otras infraestructuras, no se va a hacer, es verdad lo que se ha dicho, no se va a hacer, pero principalmente porque es que no hay presupuesto. Es que no hay presupuesto. ¿De dónde se va a sacar el dinero para hacer esas inversiones si no hay presupuesto de dónde aplicar esas cuentas? Yo lo tengo muy claro. Hasta que no cambie este gobierno o haga unos presupuestos que defina a dónde van a ir destinadas las partidas económicas, no se pueden hacer estas inversiones. ¿De dónde lo sacamos? Si esto antes no se ha hecho. Aquí llevamos 4 años viviendo de darle tumbo a la cosa y como decía antes, haciendo modificaciones presupuestarias, quitando de un sitio, poniendo de otro, y así nos luce el pelo. Yo no creo que esto tenga solución a corto plazo.
Sí, José Antonio. Sí, hombre, yo quería decir un inciso a lo que ha dicho antes el señor Cayuela. Yo creo que la presa de Alcolea no es Dios. Aquí estamos a puntito ya de crear la religión de la presa de Alcolea. No es Dios, pero el agua es fundamental para el desarrollo socioeconómico de la provincia. Los términos que ha empleado de que hay que creer o no creer en la presa de Alcolea, yo creo que hay que basarse en los análisis científicos. Y hay análisis científicos que dicen que esa agua no es apta ni para riego ni mucho menos para el consumo humano. ¿Se podría hacer que fuera saludable? Probablemente, pero necesitaríamos una inversión que ya estaría fuera del proyecto inicial pues por completo. Realmente podría haber a partir de ahora una colaboración institucional, gobierno de Estado, gobierno andaluz, para que entre todos pusiéramos los fondos que serían necesarios para que esa obra se hiciera con plenas garantías de salubridad. Es que ese es el tema, no que nos obliguen a creer en la presa de Alcolea, sino que realmente tengamos como ciudadanas y ciudadanos la garantía de que esas aguas son aptas para riego y para consumo, que no jugamos la vida y la salud en ello, ¿no? Bastantes problemas de salud pública tenemos en la provincia de Huelva, lamentablemente, comenzando por Huelva capital, con la balsa de fosfoyesos, que eso también es otra infraestructura que tenemos que mencionar. ¿Cuándo se va a solucionar ese problema que compromete la salud diaria de cada persona que vive en Huelva? No querríamos que a eso se añadiera ahora encima el problema de unas aguas que a lo mejor, como han dicho muchos estudios, no son aptas para su utilización. Vienen cargadas de metales, ¿no? Manuel, yo no soy un experto en ello, pero sí, he visto esos estudios. Vamos a ver, yo con respecto a los estudios, claro, cada uno hace los estudios, dice que si quieres tener dos opiniones, encarga dos estudios y bueno, sí, cada estudio al final puede ir a lo que uno entienda. Pero aquí hay tres realidades. La primera es que cuando se hace la presa del Alcolea, se hace el proyecto, se lleva un estudio, se hace una DIA, una declaración de impacto ambiental y todo es favorable para la construcción y para la actitud del agua de la presa del Alcolea. Segundo, tenemos una presa de similares características, con una cuenca que tiene unas características similares a la de la presa de Alcolea, que es la de Olivarga, y se ha demostrado la actitud para el uso agrícola de ese agua, que está también en la zona del entorno de la zona minera. Y tercero, hay que implementar, además de la construcción de la presa de Alcolea y el canal de Triguero, que evidentemente no solo construir la presa, después hay que distribuirla a las distintas comunidades regantes, pero también hay que comentar, como he dicho, lo que son los pasivos mineros que están repartidos por toda la cuenca minera y el Andévalo de Huelva. Bueno, pues ya existe propuestas público-privadas para garantizar que esos lisidios mineros de labores antiguas mineras le eliminen o reduzcan un porcentaje bastante importante del lisidio con el agua ácida que iría a la futura presa de Alcolea. Con lo cual, insisto, hay realidades que demuestran que sí es viable, como la presa de la Olivarga, que en una cuenca vertiente muy similar a la presa de Alcolea. Segundo, tiene también sus informes correspondientes, incluso su día. Y tercero, para reducir esos lisidios mineros que generan esa agua ácida, evidentemente existen ya proyectos en marcha que en paralelo se van a ejecutar para garantizar que la presa de Alcolea sea totalmente válida. Pero evidentemente una presa no se construye en 2 días y si no empezamos hoy, mucho me temo pues que las personas que nos están viendo, incluidos nosotros, no conozcamos la realidad de la presa de Alcolea, que está demostrada científicamente la actitud del agua para el uso agronómico. Arsenio, que no ha dicho todavía esta boca es mía. Bueno, realmente el agua es riqueza, el agua es vida, el agua es lo que da mucho movimiento. El hecho de que haya estudios que puedan ser contradictorios y que haya un importe de inversión adicional importante, si fuera la necesidad de otra provincia no se cuestionaría esa inversión adicional. Entonces, si el agua realmente, esa presa es factible y con una inversión adicional se puede utilizar, pues que se haga igualmente. Lo que es una pena es que si fuera un condicionante para, no me voy a decir ninguna provincia por no poner, pero estoy seguro que en una provincia con mucho más población, con más repercusión en votos, eso no sería un problema. ¿Qué pasa? Que al final, igual que todas las infraestructuras que estamos hablando, va condicionado por el peso de poblacional que tiene Huelva. Todas las infraestructuras, cuando son de un determinado volumen, ya se cuestionan para Huelva y no se cuestionan a lo mejor para otras provincias. Pues no sé si José Antonio se le ha quedado claro el tema. Si tenemos esas garantías, como ha expuesto el señor Cayuela, de que efectivamente se va a garantizar que el agua es apta para el consumo, por supuesto. ¿Quién va a decir que no a tener un caudal de agua, no?
a disposición de toda la provincia, evidentemente. O sea, bueno, quien lo ha dejado, no sé, por lo que ha dicho, no nos ha dejado mucha esperanza de que la presa sea una realidad, es Alfredo, por aquello de que, bueno, pues la situación económica, financiera del gobierno en minoría es la que es, y claro, para el presupuesto de la presa estaba en ¿qué cifra, Manuel? A ver, el presupuesto de la presa lo que pasa es que está totalmente desfasado. Ten en cuenta que el presupuesto de la presa creo que se adjudica en 2008, 2009, en esa fecha, y estamos hablando de que el presupuesto está totalmente desfasado. O sea, habría que hacer una reajuste. Ten en cuenta que con la subida de los precios del hormigón, del hierro y todo ahora mismo, no sabría decirte, pero evidentemente es una nueva medición y un nuevo proyecto el que hay que hacer. Evidentemente está desfasado ya. Claro, porque Manuel ha aludido a la necesidad agrícola de nuestra provincia de esa presa, la presa de Alcolea, y no podemos olvidar que la agricultura sigue siendo un pilar fundamental, ¿no? Imprescindible para el mantenimiento económico de nuestra provincia. Necesitamos agua, pero también, lo que decía yo anteriormente, el hidrógeno verde necesita mucho agua, Alfredo, y yo no sé, imaginamos que sí, ¿no? Los estudios que se han hecho habrán tenido en cuenta ese aspecto, ¿no? El agua que tenemos en nuestra provincia, ¿no? Yo creo que, hombre, supongo que todo eso estará más que estudiado, ¿no? Lo que se necesita ahora y lo que se va a necesitar en un futuro, y las posibilidades que pueda haber de tenerla. Yo no creo que nadie vaya a emprender un proyecto de este tipo sin quedándose a medias, ¿no? Y sin saber. Por eso mi esperanza es esa, ¿no? Porque muchas veces cuando se comparan las cosas, pues tendemos a equivocarnos, ¿no? Cuando empezamos con el tema de los regadíos, con la necesidad del regadío y otra cosa muy importante, la construcción, ¿no? La construcción se lleva muchísima agua también, pero los regadíos, al hacerse desde hace mucho tiempo, sin esa previsión, pues entonces ha llevado a que haya que buscarse la vida cada uno como ha podido, ¿no? En muchos casos. En este caso del hidrógeno verde, yo creo que estos son proyectos de mucha envergadura para no tener antes bien proyectado el tema, ¿no? Sobre todo del agua. Pero que también, hombre, hay que tener en cuenta que esas empresas, esas grandes empresas con esas inversiones, también tendrán previsto que a ellos también les podrá costar el dinero el buscar esos recursos. Claro. Y el hacerse con ellos, ¿no? Sí, eso, claro. Además desde mi punto de vista debe ser así, ¿no? Claro, porque... Es decir, si va a ser son empresas privadas que van a hacer, que van a obtener un beneficio, pues debe aportar algo también, ¿no? Sí, porque, Arsenio, se ha hablado de muchos puestos de trabajo los que va a crear el hidrógeno verde en nuestra provincia, dentro de lo que es el Valle Andaluz del hidrógeno, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tenemos precisamente una oportunidad parecida o similar cuando se creó en su época el Polo de Desarrollo, es decir, es una atracción de mano de obra además especializada, que yo creo que va a garantizar que muchas de las cosas que estamos diciendo de infraestructuras pues puedan llegar a ser una realidad gracias a este proyecto. Este proyecto tiene una ventaja respecto a todos los anteriores que hemos dicho, que lo hace la empresa privada, no dependemos de ningún gobierno. Hay una empresa que ha decidido que va a hacer una gran inversión y la va a hacer, y va a invertir un montón de millones de euros porque va a obtener una serie de rendimientos. Entonces, tenemos garantizado que no va condicionado por ningún tipo de tramitación política. Y yo creo que Huelva tiene un futuro bastante más esperanzador gracias a estos proyectos que, al fin y al cabo, hablamos de dentro de 20 años. Yo lo que quiero de dentro de 20 años haya una Huelva donde se genere riqueza, para repartirla como haya que repartirla, pero que se genere riqueza. Sin riqueza no hay población y sin riqueza no hay ningún tipo de nada que repartir. Entonces, sí es verdad que el proyecto del hidrógeno verde va a suponer, yo creo, un antes y un después en los próximos 15 años para Huelva. Bueno, pues vamos rápidamente, que estamos ya fuera de tiempo prácticamente, José Antonio. Tengo que poner un ejemplo tan triste como el Polo de Desarrollo, ¿no? Que efectivamente lo que trajo fue ese modelo extractivista al que parece que estamos también condenados en la provincia de Huelva, donde se extraen nuestras riquezas naturales y solamente nos dejan la contaminación, solamente nos dejan las balsas de fosfoyesos, solamente nos dejan paisajes destruidos. Pero también ha dejado riqueza en empleo de calidad más o menos, pero si no hubiera sido por el polo químico, quizás habría habido muchos miles de puestos de trabajo que no se habrían empleo creado, para unos cuantos, y tenemos para unos cuantos, estamos hablando para mucha gente, y tenemos cánceres y enfermedades respiratorias para la inmensa mayoría. Yo no creo que eso sea lo que necesitemos, ni muchísimo menos la destrucción de nuestra riqueza. ¿Y qué alternativa habría habido al polo químico, José Antonio? ¿Perdón? ¿Qué alternativa habría habido al polo químico?
¿Quiere que nos retrocedamos a los años 50 y 60? Bueno, por lo menos crear, si hace falta... El polo químico se creó en los años 70, creo yo. Que se hiciera no al lado, no a 1 kilómetro, a 2 kilómetros del núcleo urbano de Huelva, y con las condiciones necesarias de salubridad. Estamos pagando todavía todos los onubenses las consecuencias del polo químico. La estamos pagando en esas balsas de fosfoyesos radiactivas que tenemos al lado de la ciudad de Huelva, y que la propia NASA dijo que hacía eso ahí, que era tan grande como todo el núcleo urbano de Huelva. Se ve desde el espacio. Sí, vamos terminando, José Antonio, que se nos va el tiempo. Sí, Arsenio, me gustaría dar simplemente un dato de que ha aportado. Sí. Huelva, antes de empezar el polo, era la provincia de España de menor renta per cápita de toda España. En los años 80 estábamos por encima de la media. Ahora estamos bajando otra vez por debajo de la media de renta per cápita y esperemos que volvemos a subir. Pero la población de Huelva no se hizo rica, se haría rica la clase empresarial, quien invirtió allí. Los sueldos, creo que Huelva no se volvieron todos millonarios. Hay muchas personas que viven de sueldos de las empresas y muchas enfermedades también. Y bueno, igual que en otras provincias, no creo que tenga unos índices... Hay estudios que también dicen que la incidencia del cáncer en Huelva es muchísimo más alta que las sí, lo que también dice esos estudios es que Huelva tiene unas emanaciones debido a emanaciones naturales que generan unos cánceres que van independientes de eso. Estudios hay de todo tipo. ¿Y entonces las balsas de fosfoyesos no son peligrosas por para supuesto la salud? Que lo son, por supuesto que lo son, y son un subproducto muy negativo que nunca debió haberse depositado en ese sitio, pero la balsa de fosfoyeso es una industria de todo el polo químico que estamos hablando. ¿Y la contaminación atmosférica? Sí, vamos que constantemente estamos con esos niveles de sulfuros. Sí, bueno, nadie la quiere. De eso hablamos en otra ocasión, como hemos hecho en otros programas. Manuel quiere decir algo, sí, bueno, estamos ya fuera de tiempo. Yo quiero concluir con un tema importante, porque aquí es verdad que estamos en distintas posturas, y yo creo que, en resumen, la conclusión, yo creo que Huelva, por la población que tiene, que es inferior, la población es mucho inferior, por ejemplo, a la del País Vasco, siendo el mismo territorio que el País Vasco, ¿no? Entonces creo que una de las claves tiene que pasar porque todos nos unamos y que la defensa de la infraestructura sea causa común de partidos políticos, asociaciones, sindicatos, universidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay una iniciativa que ha puesto en marcha la Diputación de Huelva, a la cual represento, que es la mesa de las infraestructuras, que precisamente lo que pretendemos es dialogar ahí, que estos debates que tenemos aquí en público, bueno, pues los tengamos allí, y que de manera consensuada todas las administraciones, todos los representantes políticos, sindicatos, trabajemos unidos para garantizar que la voz de Huelva llegue unida a donde tiene que llegar, que es a Madrid, a Sevilla o a Bruselas, para garantizar que se nos escuche, porque es una pena, efectivamente, como muchos ciudadanos vemos a diario esa deficiencia de la infraestructura, y al final parece que el único remedio es poco menos que consolarnos nosotros mismos. Yo creo que tenemos que unirnos con las distintas posturas. Yo creo que la licencia social, precisamente el desarrollo de la infraestructura, es fundamental. Tenemos que escuchar a todos los puntos de vista y sobre todo garantizar que las necesidades de infraestructura de Huelva llegue a donde tenga que llegar y que definitivamente llegue. Por tanto, yo creo que esa mesa de la infraestructura lo que representa es lo que tiene que ser el consenso de todo para defender lo que Huelva necesita, que son más infraestructuras de calidad. Bueno, pues ponemos el punto final mirando al próximo 17 de mayo. José Antonio se ha quedado así con cara un poco de abordar otros temas, pero que el tiempo se nos pasa volando. Parece mentira que ha pasado una hora. Tenemos que irnos, nos dice el realizador, pero finalmente ponemos el punto final hablando de elecciones. Este miércoles tenemos aquí en nuestra provincia al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que viene a Lepe a las 19:30, protagoniza un acto electoral en la lonja de Lepe, pero el jueves tenemos a Santiago Abascal, el presidente de Vox en Ayamonte y en Huelva, y no sé si queda alguien más. José Antonio, que vienen todos. Pedro Sánchez vaya panorama que nos espera, ¿no? ¿De Podemos viene alguien o no? ¿De Podemos, su partido, viene alguien o no? Sí, hombre, claro que sí. Nuestros candidatos, y va a venir Ione Belarra, va a venir Irene Montero, van a estar en Andalucía, van a poner todo su apoyo a este proceso, evidentemente, que es importantísimo. Hombre, yo quiero hacer un llamamiento. Antes hemos tocado así por encima la sanidad pública. Yo creo que las andaluzas y andaluces no merecen que perdamos la sanidad pública y se nos transforme en una sanidad privada. La pasada semana tocamos el tema de la sanidad durante hora y pico, y además hubo un debate encendidísimo que me cabreó, incluso porque se pisaban todos hablando. En fin, vamos terminando. En Huelva también hay una manifestación de padres y madres de alumnos con necesidades educativas especiales. Perfecto. El gobierno andaluz ha retirado
los profesionales que se encargaban José Antonio, de... se nos va el tiempo de las manos. Alfredo, que es el que menos ha hablado y el que más alejado está de nosotros, que algún día lo tendremos aquí en nuestro plató, está en su casa. Muchas gracias por estar en nuestro programa, Alfredo, un placer. Encantado como siempre, Antonio, gracias a vosotros. Muchas gracias, Arsenio, lo mismo digo, muchas gracias. Manuel, igual. Encantado y felicidades por el formato. Y esperemos que no sea la última, naturalmente. Bueno, pues la próxima semana, como siempre decimos, volvemos aquí en Telenueva con Davisión y Canal Costa Televisión. Cuídense, hasta la próxima.